Bueno, bueno, probando, probando. Probando. Okay.
Hola, hola. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tanto se ve? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gran gusto poder saludarles desde nuestra plataforma Zoom de este Congreso Nacional de la Abogacía. A todas y todos les damos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy saludamos con mucho gusto también a todos nuestros seguidores en Facebook y en YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos para este evento donde tendremos una ceremonia, una conferencia magistral a cargo del doctor Juan Jorge Olvera Reyes, quien es presidente del capítulo Tamaulipas de este Congreso Nacional de la Abogacía. Voy a rogarle al señor secretario general que nos haga favor de presentar a las personalidades que nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión en el panel. Por favor, señor secretario. Con su venia, señor presidente, buenas tardes, integrantes de este honorable panel y a todo el público. Se encuentra en este distinguido panel de esta plataforma digital el doctor Roberto Vidal, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía. El doctor Juan Jorge Olvera Reyes, presidente del capítulo Tamaulipas del Congreso Nacional de la Abogacía. El doctor Fausto Villarreal García, delegado de la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas. El doctor Juan Carlos Lozada Márquez, abogado postulante y miembro de la Barra Mexicana de Abogados. La maestra Reina Karina Torres Barrientos, jueza de control de Tamaulipas. La doctora Olga Isaura Villanueva, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso Nacional de la Abogacía. El doctor Jorge Reyes Peralta, presidente del capítulo Veracruz del Congreso Nacional de la Abogacía. Es tanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario general. A todas y todos ustedes, muy bienvenidos de nueva cuenta. Voy a rogar a la doctora Olga Isaura Villanueva que nos haga favor de leer la semblanza curricular del doctor Juan Jorge Olvera Reyes. Por favor, doctora. Con su venia, señor presidente. El doctor Juan Jorge Olvera Reyes es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctor en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Maestro en Derecho Corporativo por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Doctor honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Docencia e Investigación en Derechos Humanos. Presidente del capítulo Tamaulipas del Congreso Nacional de la Abogacía. Doctor honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa. Ha sido catedrático de las Facultades de Derecho Campus Tampico Madero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. También ha sido catedrático de posgrado en la materia de amparo penal de la Universidad Valle del Bravo en sus diversos campus de Tamaulipas y San Luis Potosí. Juez de primera instancia de lo penal dentro del Poder Judicial de Tamaulipas. Fue asesor jurídico del Sindicato Municipal del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. Editorialista de MBS Radio. Autor del libro Código Nacional de Procedimientos Penales.
socio fundador del Centro de Investigación y Actualización Jurídica AC, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados desde febrero de 2019, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal con sede en París desde febrero de 2019. Miembro de Latin American Bar Association, asociación privada en los Estados Unidos de América, desde julio de 2019. Actualmente cursando la maestría de Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias, doctora. Como les comentaba, el día de hoy el doctor Juan Jorge Olvera Reyes nos va a dictar una conferencia magistral sobre los criterios jurídicos derivados de las interpretaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales por el Poder Judicial de la Federación. A manera de introducción, me permito señalarles a ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Recientemente vimos lo que implica y representa el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Bien, sobre esta introducción rogamos al doctor Juan Jorge Olvera Reyes que nos haga favor de externar su disertación. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias, estimado doctor Roberto Vidal. Buenas tardes a todos los presentes, colegas, amigos. Les agradezco su acompañamiento virtual, tan lejano y tan cerca a la vez. Reitero de manera especial, saludo al doctor Roberto Vidal Méndez, presidente del Congreso Nacional de la Abogacía, por esta honrosa invitación a participar en estos eventos jurídicos vinculantes que a su vez profesan nuestros lazos comunitarios. Agradezco al licenciado Iván Hurtado, secretario general del Congreso Nacional de la Abogacía, por sus finas atenciones, por afinar los detalles de mi participación. Por supuesto, agradezco a los panelistas que se encuentran presentes y que me acompañan el día de hoy, como son mis amigos Fausto Villarreal García, Jorge Reyes Peralta, Juan Carlos Lozada, mi querida amiga Reina Karina Torres Barrientos, y por supuesto agradezco David infinitamente la presentación que hizo de mi currículum la doctora Olga Isaura Villanueva. Dicho lo anterior y teniendo todo ese bosquejo de lo que vamos a hablar acerca de las tesis, pues encontré una frase, más bien un párrafo de Piero Calamandrei, que en su libro Elogio de los jueces dice: creo que la angustia más obsesionante para un juez escrupuloso ha de ser precisamente esta: sentir, sugerida por la conciencia, cuál es la decisión más justa y de no conseguir encontrar argumentos para demostrarlo según la lógica. En este aspecto, convenientemente que el juez tenga bien, aún en un pequeño grado, algo de habilidad del abogado, porque al redactar la motivación debe ser el defensor de la tesis ya fijada en su conciencia. Con su venia quiero sentar las bases de la exposición sobre los criterios jurídicos a la luz de la estricta legalidad, centrado en la terminología de las tesis jurisprudenciales y aisladas. Bajo esa óptica, se ha dicho que la jurisprudencia en México
establecida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, de ellos derivan las tesis, es decir, los criterios jurídicos, y en particular diríamos que la jurisprudencia como institución constitucional y jurídica tiene estos efectos. Primero, como interpretación de leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, entre estos con los órganos del Estado. Segundo, dar certeza jurídica mediante el establecimiento de un criterio rector que vincula de manera general a su observancia. Eduardo García Maínez, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, decía sobre la jurisprudencia: es el arte de la interpretación y aplicación de las normas que lo integran. Sobre esto, el Poder Judicial de la Federación, a través de sus diversas resoluciones, donde se hacen estudios muy profundos, ha establecido en la tesis de contradicción 182 de 2014, la jurisprudencia es la expresión escrita de un criterio jurídico que se define al extraer los elementos comunes de las decisiones jurídicas que le dan vida. Su objeto, desde una perspectiva estrictamente funcional, es integrar o complementar las normas jurídicas que los tribunales federales interpretan. La jurisprudencia, como fuente formal del derecho, de carácter judicial, que tiene sus propias reglas de creación y sustitución, así como ámbitos específicos de aplicación. La aplicación de la jurisprudencia se verifica al momento en que se actualiza su hipótesis, o sea, aplicada dentro del procedimiento jurisdiccional correspondiente para cumplir con la necesidad constitucional de una debida fundamentación y motivación. Agregan, los destinatarios de la jurisprudencia son, por un lado, los tribunales que encuentran un criterio obligatorio para la resolución de la controversia en cuestión, y por otro, las partes dentro de dicha controversia, respecto de las cuales la jurisprudencia ya surtió sus efectos. La jurisprudencia debe ser acatada y aplicada en todos los casos concretos que se adecúen al supuesto jurídico que la misma contemple. La obligatoriedad de la jurisprudencia es un mecanismo de unidad jurisdiccional que tiene por objeto respetar la igualdad en la aplicación del derecho para los justiciables, al dar la misma solución a casos sustancialmente iguales, con el fin de dotar de seguridad, predictibilidad y uniformidad al sistema jurídico. La jurisprudencia tiene características propias y su operación se ordena bajo la racionalidad de ser un sistema de derecho creado por jueces para ser aplicado en forma obligatoria dentro de los procedimientos jurisdiccionales y que solo puede dejar de ser aplicada de conformidad con las reglas del propio sistema. Y aquí es más interesante lo que sienta el Poder Judicial en cuanto a la interpretación o concepción del artículo 217 de la Ley de Amparo. Dicen que este establece 3 parámetros de competencia orgánica que tutelan la obligatoriedad de la jurisprudencia para los operadores jurídicos dentro de los procesos jurisdiccionales. Primer parámetro, jerárquico. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vincula, si es emitida por el Pleno, a todos los órganos jurisdiccionales del país, con excepción del propio tribunal. Por otro lado, si el criterio emana de alguna de sus salas, obliga a todos los jueces, excepto al Pleno del máximo tribunal del país y a la otra sala. Los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno o en sala, son vinculantes, no solo para los órganos del Poder Judicial de la Federación, sino también para los tribunales militares, judiciales, del orden común, de las entidades federativas, tribunales administrativos del trabajo, locales o federales. Segundo parámetro, de jerarquía y de competencia territorial. Este criterio de obligatoriedad que toma en cuenta tanto el grado emisor como su ámbito territorial de competencia. Rige respecto a la jurisprudencia establecida por los plenos de circuito, la cual vincula a los tribunales colegiados y notorios de circuito, a los juzgados de distrito, tribunales militares,
judiciales y del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos de trabajo, tanto locales como federales, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Tercer parámetro, de temporalidad. En el ámbito de temporal, por regla general, el órgano jurisdiccional se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia que se encuentra vigente al emitir su decisión. Si al momento en que el juzgador debe dictar su resolución, no existe algún criterio jurisprudencial que lo vincule, al no existir una obligación de aplicar la jurisprudencia por no ser vinculante, en términos de lo que determina la ley de amparo, dicho juzgador está en libertad con plena de interpretación. Luego entonces decimos que la última ley de amparo fue publicada en el año 2013. Precisamente en su título cuarto establece la forma en que se genera la jurisprudencia por reiteración de criterios, por contradicción y por sustitución de criterios. Para mayor precisión, los criterios jurídicos se plasman en las llamadas tesis. Ya habíamos dicho que estas pueden ser jurisprudenciales o aisladas. Hace 24 años, el Poder Judicial de la Federación, en sus acuerdos de pleno, que establecen la reglamentación sobre la forma de elaborar las tesis, definían que la tesis es la expresión por escrito en forma abstracta de un criterio jurídico establecido a resolver un caso concreto. Pero en noviembre del año 2019 se varía este concepto y el Pleno ahora dice que la tesis es aquella que hace referencia al criterio jurídico para un caso concreto. Es decir, la cota, y yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto, debe ser más amplio o más ejemplificativo para la gente. Aunque ellos establecen que una tesis debe estar estructurada de manera de una regla, compuesta de un supuesto de hecho que describa las circunstancias fácticas que constituyen el campo de aplicación de la regla y una consecuencia jurídica donde se establezca la solución normativa. Las tesis de jurisprudencia y criterios aislados se publican en dos órganos de difusión. El primero, el Semanario Judicial de la Federación, que data desde 1870. Es un sistema digital de compilación, sistematización y difusión de tesis de jurisprudencias y aisladas emitidas por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación. Ahí también se publican las ejecutorias y votos correspondientes. Se establece que estas se publicarán de manera semanal en su página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se hace todos los viernes, se publican estos criterios semanalmente y tienen para efectos de aplicación obligatoriedad y observancia al lunes siguiente o día hábil siguiente. También se pueden publicar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que data desde 1988. También se publican la compilación, sistematización y difusión de las tesis de jurisprudencia aisladas, las ejecutorias y votos correspondientes, pero se agregan la normativa, acuerdos y demás información que ordene publicar el Poder Judicial de la Federación. El objetivo de las tesis, que contienen criterios jurídicos, no es sustituir la libertad de jurisdicción, la experiencia adquirida y el prudente arbitrio judicial gozan los jueces o tribunales del sistema adversarial. Son elementos normativos para tomar las mejores decisiones con argumentos sólidos, válidos y justificables. Por supuesto, los criterios jurídicos contenidos en las tesis son elementos educativos para los abogados, estudiantes de derecho, pero más aún resulta interesante leer el contenido de las resoluciones que dan origen a esas tesis.
pues en dichas decisiones encontramos una glosa jurídica de argumentos, de definiciones, de cita de otros criterios, de interpretaciones precisas y lineamientos normativos sustentantes de la emisión del criterio que debe adoptarse. Por supuesto, esto estimula el pensamiento, entre otros aspectos de trascendencia. De manera pública, creo que es digno reconocer que las resoluciones y proyectos de tesis lo hacen los secretarios proyectistas, los cuales hacen estudios profundos que conllevan horas de estudio, de investigación y sobre todo sacrificio a la convivencia familiar. Como ya lo dijo bien el doctor Roberto Vidal, el sistema adversarial en México fue adoptado por la reforma del 18 de junio del 2008. De dicha reforma da pauta al surgimiento el 5 de marzo de 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En forma definitiva, esta codificación nacional entró en vigor a través del ordenamiento en sus transitorios de manera permanente a nivel nacional el 18 de junio del año 2016. Este sistema acusatorio se puede distinguir al menos 3 momentos distintos. 1. La investigación, conducida por el Ministerio Público y la Policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control. La admisión y depuración probatoria por parte del juez de control con miras a la apertura de un juicio oral. La realización de un juicio donde un juez o tribunal se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Vinculado a lo anterior, nos da en consecuencia el inicio de interpretaciones y referencias del Código Nacional a partir del año de noviembre del año 2014 hasta la fecha, agosto de 2020. Es decir, de primera línea surgen emisión de criterios aislados desde el año 2014 y jurisprudenciales desde septiembre de 2016 a la fecha. Esto nos relata que son 6 años de ejercicio jurisdiccional por el Poder Judicial de la Federación sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por supuesto que los criterios jurídicos vía tesis se politizaron y realzaron su importancia cuando de manera inusual, en el pasado mes de julio de este año 2020, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, en oficio le sugiere al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para el mejor desempeño de sus funciones de los órganos jurisdiccionales e impartidores de justicia, le recomienda se les difundan los criterios jurisprudenciales relativos al sistema penal acusatorio y en particular los que tienen que ver con la fragancia, caso urgente, presunción de inocencia, libertad personal y el debido proceso en general. A tal petición, el ministro presidente Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, le contesta: he recibido su petición de que se difunden en diversos canales los criterios jurisprudenciales relativos al sistema penal acusatorio. Afirma: las tesis jurisprudenciales emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación se difunden a través del Semanario Judicial de la Federación. Dichos criterios son obligatorios para todos los jueces de la República en los términos de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de Amparo y de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. De este intercambio oficial de misivas nos da la pauta para poner en la palestra la importancia de los criterios jurídicos contenidos en las tesis jurisprudenciales aisladas que emanan de los órganos del Poder Judicial de la Federación autorizados para la solución de casos concretos que se someten a los órganos jurisdiccionales.
Entonces, si me lo permiten, voy a colocar unas diapositivas. Mi querido doctor Iván Hurtado, si me apoya, o aquí mismo las doy yo. Con gusto, doctor. Enseguida Ahí proyectamos. está. Ok, muy bien. Ahí tenemos. Siguiente, por favor. Vamos a ver la importancia de las tesis. Bueno, aquí tenemos un primer cuadro, no se alcanza a ver bien. No se alcanza a distinguir por ahí. Aquí sí se ve muy bien, dice evolución temática Ok. en acuerdos del Pleno. Yo acá no lo veo muy bien, pero bueno. Ok, aquí es una evolución temática de los acuerdos del Pleno y van ustedes, ahí se pueden observar las definiciones que da sobre tesis. Y la última, que es la del año 2019, en la cual de manera muy acotada dice que una tesis es la referencia a un criterio jurídico aplicado a un caso concreto. Siguiente, por favor. Pero yo no las visualizo bien. ¿Ellas sí las ven bien? ¿Se alcanzan a ver bien? Porque yo acá no las... ¿Sí las ven bien ahí? No, no se ven bien. No, doctor, no se alcanzan. No se ven bien. a ver bien. Se ven borrosas. Sí. Estamos teniendo un problema de transmisión de datos y esto repercute con la nitidez, doctor. Y si me autoriza a mí para subirlas, Claro que sí, por supuesto. a ver si... Listo, doctor. Ok. ¿Ahí se alcanza a ver mejor? Perfecto. ¿Ahí está? Listo. Ahí está, ¿no? Listo, ok. Bueno, les decía, aquí se ven las referencias. Ahí está el acuerdo, se ve mejor, ¿ya? Ya se visualizan correctamente, doctor. Perfecto, muy bien, gracias. Miren, en 1933, para que vean que algunas cosas de repente se nos hace muy novedoso, pero ya estaban por ahí preestablecidas y nos falta. Hay una tesis aislada del 21 de abril de 1933 que ya hablaba de la presunción de inocencia. Y se decía en esa época, en esa tesis aislada, todavía vigente, porque es la quinta época, vigente. Todo acusado debe ser tenido por inocente mientras no se pruebe lo contrario. Estamos hablando de 1933. Si pasamos los años, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aplica este principio. Toda persona acusada de delito y de derecho que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Fíjese bien, 75 años después se modifica nuestra Constitución en la sexta reforma del artículo 20 constitucional y en el apartado B, que habla de los derechos de toda persona imputada, se habla de la presunción de inocencia que tiene toda persona. Sin embargo, nosotros creemos que es algo muy novedoso y nuestro país ya desde 1933 ya tocaba el tema de la presunción de inocencia. Si me lo permiten,
Las tesis se pueden analizar de manera muy concreta en referencia a su contenido y criterio muy puntual. Pero pueden analizarse también las tesis, que es donde yo recomiendo mejor de lo que se debe derivar de la resolución ejecutoria que se dicte. Es más completo y es más vamos a decir, robustecido para cualquier argumentación. Estudiar las resoluciones y para ese fin, pues se está ya teniendo una corriente de que todas las sentencias sean publicadas, pero publicadas de manera oportuna. Desafortunadamente, de cuenta con la pandemia, el Poder Judicial dejó un statu quo de espacio de marzo hasta agosto para poder publicar criterios jurídicos resultado de las tesis. Si me lo permite, hay una ejecutoria, el amparo de revisión 669-2019 de la primera sala, que su sentencia del 10 de junio del año 2020, bajo la dinámica muy apropiada, además a mí, yo sí lo acepto, que ahora ellos inicien con preguntas y den las respuestas en sus decisiones. Y comienzan con esta pregunta: ¿es inconstitucional la figura de fragancia por señalamiento prevista en la fracción segunda, inciso B, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales? La primera sala establece primero la pauta de lo que establece ese artículo 146, fracción segunda, inciso B. Y es precisamente la fragancia por señalamiento. El tema es el derecho humano a la libertad personal como categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria, también contenido en el artículo 7.2 de la Convención Americana. Esta misma resolución establece que el artículo 16 limita las formas sobre la libertad personal a una persona y dice: por regla general es la orden de aprehensión, por excepción el delito flagrante y el caso urgente. Luego entonces la libertad personal no es absoluta, tiene sus limitaciones. Una de ellas es la fragancia, y esta se puede dar en dos supuestos: en el momento que se esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Sostienen que para que la fragancia sea válida desde el punto de vista constitucional, es indispensable que se actualice los siguientes supuestos. Uno, que se observe, diría yo, que no se quite los ojos directamente del autor del delito al cometer la acción en ese preciso instante, es decir, el iter criminis. Segundo, que se persiga al autor del delito que acaba de cometer y existan elementos objetivos. Ahora sabemos que se da también el uso de implementos tecnológicos que hagan posible identificarlo y corroborar que en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito. Definen a la fragancia diciendo: es una condición que configura la acción en el momento en que se realiza la detención. Pero para esto, si el Estado, a través de sus órganos, específicamente la policía, lo limita. No se trata de detener a una persona por la simple sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito, o que alguien que estuviera por cometerlo, si no cuenta con una orden de detención de órgano jurisdiccional o ministerial principalmente, lo pueda detener para investigar. Tampoco es una causa válida, se sostiene, la simple referencia a una actitud sospechosa
la simple referencia a una actitud nerviosa o cualquier motivo relacionado con la mera apariencia de una persona. Dice, para calificar la fragancia, la función de los jueces es establecer el escrutinio judicial bajo el análisis de la evidencia que se tenía antes de realizar la detención. Se debe examinar la manera en que se descubre o conoce la comisión de un delito fragante. No se puede justificar como legítimas detenciones en fragancia aquellas que tienen su origen en registros ilegales a personas, objetos, entradas ilegales a domicilios que una vez realizados proporcionan la evidencia de la fragancia. Por supuesto, recomiendan que para analizar la fragancia se acuda a la teoría de los controles preventivos. Esto sienta las bases de lo que establece el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o, vamos a recordar, inmediatamente después. Este término vamos a recordarlo, de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. De aquí se desprenden dos hipótesis. Una, cuando el imputado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito. Dos, inmediatamente después de haberlo cometido. El Poder Judicial ha interpretado el término inmediatamente después de esta manera. Primera interpretación. Se actualiza cuando el indiciado es perseguido físicamente después de haber cometido o participado en la perpetración de la acción delictiva. Es decir, la detención derive de la intervención inmediata del aprensor, instante subsecuente de la consumación del delito mediante la persecución material del inculpado. No puede mediar alguna circunstancia o temporalidad que diluya la inmediatez con la que se realiza la persecución material que conlleva la detención del probable responsable en relación con el delito que se acaba de realizar. Segunda interpretación, la fragancia por señalamiento, cuando a pesar de que la persona que logró la detención material no presenció la ejecución del delito en el mismo contexto gramatical de la expresión de inmediatez, pero tiene conocimiento del hecho acontecido y de los datos que permiten identificar al probable responsable, ya sea porque los aporte la víctima o algún testigo una vez que se perpetró el delito. Recordemos hace poco los acontecimientos de la agresión que sufrió un jefe policíaco de la Ciudad de México, en la cual hubo detenciones también en fragancia. Y la forma de ubicarlos fue utilizando implementos tecnológicos, sobre todo las cámaras. Luego entonces, bajo esta óptica, la fragancia se puede conceptuar. Es cuando se realiza inmediatamente después de haber cometido el delito. Bajo estos dos escenarios, cuando el probable responsable es sorprendido de estar cometiendo y es perseguido material e ininterrumpidamente por la persona que percibió directamente el hecho. O dos, cuando la detención se realiza por una persona, aunque no presenció directamente el hecho, tiene conocimiento del delito inmediatamente después de su comisión y cuenta con datos objetivos que le permiten identificar y detener al probable responsable. En cuanto al término, inmediatamente después de haber cometido el delito, es necesario que el ejecutante parta de datos objetivos que permitan presenciar precisamente y colegir
la actualización de cualquiera de esas circunstancias. Por lo tanto, inmediatez es la percepción temporal que se corresponde al instante inmediato al que se cometió la conducta de que se trata. Reiteramos, en este caso, la persecución del sujeto activo puede generarse a través de una persecución interrumpida o apoyo de la tecnología, seguimiento real. Por lo tanto, la fragancia por señalamiento por víctima o algún testigo de los hechos, para ser válida la detención es indispensable que ésta se realice inmediatamente después de la comisión del delito, mediante la búsqueda o localización ininterrumpida del imputado. A la conclusión de que llega la primera sala en este amparo en revisión es que el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional es constitucional. Ese es el punto final de esta decisión judicial sobre la fragancia. Si me lo permiten, hay otra tesis aislada muy interesante que nos habla también sobre el tema de la fragancia. Algunos han observado por ahí un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Bueno, sobre la fragancia, en este tipo de detenciones, nos dicen, puede haber un hecho que gente extranjera ingrese por algún aeropuerto en México, un pasajero extranjero, y se someta a una revisión. Con motivo de esa revisión, ahora se utilizan los rayos X y a esas personas se les encuentran unas cápsulas en el estómago y que a la postre resulta que contenían narcótico. Ese es el hecho fáctico. ¿Cómo lo tenemos que estudiar los abogados a través de esa tesis? Bajo registro 2020-553. Efectivamente, ya habíamos dicho que la libertad personal es un derecho humano. Aquí el tribunal colegiado justifica la actuación de los agentes diciendo que ellos están para prevenir delitos. Y por supuesto que hay una vigilancia exprofeso de nuestras fronteras con motivo de la transportación e ingreso de pasajeros extranjeros. Ellos dicen, entre sus funciones está impedir que se introduzcan mercancías o sustancias prohibidas y pueden hacer ellos un control preventivo. Y aportan un dato importante, regularmente sobre el nivel de contacto que puede existir entre la autoridad policíaca y una persona. Pero esto tomando en cuenta sus funciones de seguridad. Yo lo manejo así. Primer acto. De manera aleatoria, escogen a unos pasajeros y le dicen que les van a revisar su equipaje, igualmente les van a someter a los rayos X. Dice, esa primera detención momentánea es una simple inmediación y no requiere ninguna justificación. Segundo acto. Esa intercepción directa, al encontrar a través de los rayos X ciertas cápsulas y que a la postre, después de su salida y revisión, encuentra que es un narcótico, ahí hay una restricción temporal del ejercicio al derecho de la libertad deambulatoria. Y a corroborar que efectivamente es una sustancia prohibida, en este caso regularmente es cocaína, allí efectúan una detención de fragancia delictiva. Y por lo tanto está justificada la forma en que actúan
los elementos aprensores pues tienen elementos objetivos de circunstancias, de modo y tiempo y lugar del evento percibidos, y por lo tanto la mecánica de los hechos que ellos desglosan en sus partes informativos justifica la detención en fragancia. Ese sería un segundo caso, hablando de la fragancia, que es un tema que está ahorita muy de boga. Hay muchos casos en los cuales hay que analizar y que a veces a los jueces se les critican por la forma en que ellos están analizando estos acontecimientos. Ahora, vámonos a puntos muy específicos. Ya hablamos de una resolución de manera muy amplia. De manera muy precisa, hay criterios jurídicos muy puntuales. Vamos a ver a manera de ejemplo algunos interesantes. Dicen, en junio de 2017, un tribunal colegiado interpreta el artículo 316 sobre el tema de la facultad de clasificación jurídica de los jueces de control. Y dice que el juez de control puede reclasificar los hechos materia de la imputación ministerial siempre que no agrave la situación jurídica, pues de hacerlo viola el principio acusatorio y la naturaleza contradictoria de la contienda, así como la imparcialidad que debe regir toda decisión judicial. Con motivo de una tesis de contradicción, de manera reciente, en julio de 2020, la tesis de contradicción fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 8 de julio, la 190 de 2019. Sobre este tema, dice la primera sala, primer criterio, a través de la tesis jurisprudencial 29-2020. La modificación de la calificación del hecho delictivo, materia de la imputación, realizada al dictar auto de vinculación al proceso, puede operar en beneficio o en perjuicio del imputado. Y aquí aplican un principio: donde la ley no distingue, no se debe de distinguir. Segundo criterio, 30/2020. La modificación de la calificativa del hecho delictivo, materia de la imputación, realizada al dictar el auto de vinculación a proceso, no vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones, bajo el argumento que precisamente quien dirige el proceso es el juez. Tercer criterio, que origina la tesis de jurisprudencia 31/2020. La modificación de la calificación del hecho delictivo, materia de la imputación, realizada al dictar el auto de vinculación a proceso, no vulnera el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio. Porque sostienen ellos que si el juez hace esa clasificación jurídica, le debe dar oportunidad al imputado de que argumente lo que considere al momento de que se hace sabedor de esa clasificación que hace un juez de control. Esos son criterios jurídicos muy interesantes, así muy precisos. Y sobre la autovinculación al proceso, que hace referencia al artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, fíjese bien, en una tesis aislada 2011-026, se sostenía en el año 2015, el juez de control hará un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley. 2 años después, en la tesis de contradicción 87/2016, dicen,
para dictar es necesario colmar determinados requisitos de forma y de fondo sobre la autovinculación al proceso. En cuanto a estos últimos, es necesario que existan datos que establezcan que se ha cometido el hecho, que la ley señale como delito ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Vean cómo también evolucionan los criterios que pueden tener autoridades encargadas, en este caso de administrar justicia, respecto a un mismo punto procesal. También hay unas tesis muy interesantes sobre la orden de aprehensión. Por ejemplo, en mayo de 2019, la primera sala establecía: presupone que una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque exista riesgo que se sustraiga de la acción de la justicia; 2, se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos o de la comunidad; o bien, se ponga en peligro el desarrollo de la investigación. De ahí que la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquella tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, porque ambas figuras buscan fines distintos dentro de un mismo punto. Esto está sostenido de la tesis de contradicción 300/2019. Y otra tesis aislada, que también se me hace muy interesante, sobre el mismo artículo 141 fracción tercera del Código Nacional, dice: el monto económico que estima el Ministerio Público obtuvo el imputado ilícitamente por el hecho que la ley sea como delito, no puede considerarse argumento válido para justificar la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión girada en su contra. Estos son criterios muy específicos y está muy amplio explicado en las resoluciones concernientes. Otro criterio también se me hace interesante para que vean: hay temas de profundidad que se analizan de manera muy amplia. Y hay otros temas pues, que también se han sometido a discusiones, como por ejemplo, dice aquí, acerca del recurso inominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En un primer ejemplo, se habla, dice que, vamos a buscar esto. A ver, bueno, mejor este más sencillo. Recurso de revocación, previsto en el artículo 465. En el 2016 se dice la expresión sin sustanciación. No sabemos si requiere mucha importancia, pero se ha sometido de manera escrupulosa a una decisión judicial la expresión sin sustanciación. Y dicen, debe entenderse que aparte de ser una cuestión de mero trámite, esto es, ajena a cuestiones de fondo, tal determinación judicial debe ser adoptada sin debate previo de las partes. Tesis aislada, registro 2011-1571. Julio de 2020 se emite un nuevo criterio compaginando el anterior. Dice, significado de la expresión sin sustanciación. Dice, son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Ustedes observan, aquí estamos hablando de dos ejecutorias sobre un tema a lo mejor no tan trascendente, pero que a veces requiere interpretación por parte de los órganos del Poder Judicial. Y este tema. Hay un criterio muy interesante que habla sobre la sentencia, es una tesis aislada, registro 2021-933,
y que hacen dice aquí, se hace una interpretación sistemática de los artículos 67, 70, 397, 401, 403, 404, 405, 409, 411, 456, 468 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se obtiene que la resolución que puede ser objeto de apelación en segunda instancia es la redactada por escrito por el Tribunal de Enjuiciamiento, ya que técnicamente es la única que el legislador denomina como sentencia y que el imperativo legal debe ser leída y explicada en audiencia formal. Dice, el Tribunal de Enjuiciamiento, al dictar el fallo, únicamente se encuentra obligado a dar una relación sucinta, esto es, concisa, breve o escueta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. Y al momento de emitir la diversa determinación de imposición de sanciones y reparación del daño, la cual, desde luego, impide un conocimiento pleno a las partes del contenido del acto decisorio. Eso se da porque ya ha habido, he tenido conocimiento, apelaciones contra el primer fallo. ¿Sí? Y entonces ahora se decide que la sentencia realmente es la que se emite por escrito y es la que es de manera conjunta une el fallo de condena o de absolución y el diverso fallo sobre la determinación de imposición de sanciones y reparación del daño. Hay muchísimos criterios, hay demasiados, hay muchas formas que podemos estudiarlos y mencionarlos aquí. Hay temas en particular sobre, de manera específica procesal del Código Nacional, pero vamos a, hasta aquí quiero dejar mi exposición y pues, someterme ahora sí a sus dudas o alguna pregunta en particular e intervención de los panelistas que aquí se encuentran presentes. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Olvera Reyes. Le voy a solicitar a todos los participantes que las preguntas que tengan para el doctor Juan Jorge Olvera Reyes nos las hagan justamente en la herramienta que tenemos en esta plataforma Zoom, que dice preguntas y respuestas. Voy a rogarle también a la maestra Reina Karina Torres Barrientos, jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, nos haga el favor de hacer sus comentarios. Por favor, su señoría, si es tan amable. Pedimos al doctor Juan Jorge, perdón, si puede retirar ya de la pantalla sus exposiciones. Claro. Gracias. Adelante, por favor, maestra. Gracias. Muy buenas noches ya a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y felicito al maestro Jorge Olvera Reyes por la disertación que ha hecho y me parece que ha abordado de manera clara la importancia que tienen la aplicación de la jurisprudencia y asimismo las directrices de algunas de las tesis. He de decirles que en el ejercicio de la profesión jurisdiccional, de la actividad jurisdiccional, mejor dicho, desde una postura analítica del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay ocasiones que no se comparten algunos criterios emitidos, ya sea por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en su caso por algunos colegiados, no porque estas sean correctas o incorrectas en esencia, sino más bien que desde la práctica llega a advertirse un análisis a veces distinto y algunas de las veces establezco esa opinión. Una de esas circunstancias que me permito comentar y que he hecho recientemente es a la tesis que recientemente se publica el 7 de agosto del presente año en el Semanario Judicial de la Federación y que al respecto expresa la parte en que cuando existe una contradicción en los antecedentes de la carpeta de investigación, el juez de control debe ver esas constancias. Y entonces yo decía que la sola lectura, al momento que dice debe,
nos obliga como órganos jurisdiccionales. Es una tesis que no es vinculante a nuestro estado de Tamaulipas, pero sí es una tesis que puede generar alguna interpretación equivocada solo por su redacción, no porque en esencia esté equivocada. Y es importante atender a que estas tesis o jurisprudencias que llegan a surgir no pierdan de vista el origen del sistema penal acusatorio. El tema que aborda el doctor, la verdad, lo felicito, doctor. Las diapositivas que usted marca, para quienes logramos advertir esa diferencia, es excelente, magistral. A mí me hubiera encantado realmente escuchar y ver todas y cada una de sus diapositivas. De hecho, iba tomando nota de cada una de ellas, lo cual realmente me parece, por parte del colegio que organiza esta disertación, eligieron uno de los temas más importantes para el órgano jurisdiccional, porque desde nuestra perspectiva hay que analizar cada uno de los aspectos de cómo son planteadas. Algunos abogados, y con respeto a todos y cada uno de ustedes, en el ejercicio de su función, leen las tesis y luego las introducen en alguno de sus argumentos pensando que estamos obligados los órganos jurisdiccionales, pero no perdamos de vista que también tenemos estamos sujetos a lo que dispone el artículo 1 constitucional respecto a la interpretación, y que no se estén violentando algunas de las, ahora sí que aplicar la convencionalidad y a privilegiar los derechos fundamentales. Los temas que fue acotando el doctor Olvera de manera muy puntual son interesantes. A mí me parece que sería tema de muchas charlas con el doctor. Es un conocedor del derecho, lo cual lo felicito. Por cuanto a mí, simplemente puedo sentirme agradecida por la invitación en este gran panel, y espero no haberme tomado demasiado tiempo en mi comentario. Felicidades y muchas gracias. Al contrario, estimada maestra, la plataforma es suya. Muchas gracias por sus amables comentarios. Coincidimos, el doctor Juan Jorge Olvera Reyes, aparte de ser un académico extraordinario, es un abogado penalista connotado. Por eso nos congratulamos de tenerlo en este Congreso Nacional de la Abogacía, y doblemente congratulados por representar a este Congreso en el estado de Tamaulipas. Muchísimas gracias, estimada doctora. Para continuar con esto, vamos a pedirle a nuestro amigo, al que nos da muchísimo gusto saludar también en el estado de Tamaulipas, quien es parte del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, al doctor Fausto Villarreal García. Estimado doctor, sus comentarios sobre la conferencia, se los vamos a agradecer, por favor. Buenas tardes, buenas noches ya casi también. Doctor Roberto Vidal, un gusto. En esta ocasión, acompañando a un amigo y gran abogado, también académico, doctor Juan Jorge. Mi participación brevemente la enfocaré hacia lo que mencionaba el doctor al inicio de su exposición en cuanto a la flagrancia. Efectivamente, es un tema muy importante que tiene que ver con primeros respondientes y que vincula a otros poderes, no solamente al poder judicial. Aquí tendríamos que ver o visualizar desde una óptica que congregue el uso de herramientas para poder tener completamente esta función de lo que es la flagrancia, con herramientas que debe otorgar la autoridad del poder, en este caso ejecutivo. Es una cuestión no jurisdiccional, obviamente, es una cuestión no propiamente de derecho, pero que tiene mucho que ver con el desempeño que se va a realizar a la aplicación del derecho, a la aplicación de todos los casos que obviamente requieran la participación de esta figura tan importante. Sabemos que no se cuenta en diversas ocasiones con toda esta infraestructura necesaria, pero también no se tiene la capacitación adecuada para poder interpretar y aplicar bien el tema de la flagrancia. El doctor nos explicó muy claramente las vertientes de esta figura, pero bueno, abundaríamos un poquito en ese aspecto. Vaya, se requiere la participación de otros
órganos del gobierno para establecer completamente esta figura y trasladarla a los diversos procedimientos que se llevan en materia de derecho penal, ¿sí? Mi comentario sencillo en ese aspecto. Había analizado un poquito también dos jurisprudencias que fueron publicadas el día viernes, me parecen interesantes. Una en cuanto a la orden de aprehensión, donde no se requiere que medie citatorio, sino que se establece que el juez de control debe de satisfacer ciertas circunstancias muy exactas, como la existencia de un riesgo que tenga por parte de la persona imputada al sustraerse de la acción de la justicia, cuando se establezca la integridad, el riesgo de integridad de la víctima, del ofendido o de los testigos, y cuando pudiera ponerse también en peligro el desarrollo de la investigación. Se me hace muy interesante esta tesis la 202-195-6, que creo que sería después interesante continuar hablando de ella por los casos prácticos que se dan día a día en el sistema de justicia. ¿Sí? Con eso termino mi comentario. Muchísimas gracias, estimado doctor Fausto Villarreal García. Para continuar con esta conferencia, le rogamos al doctor Jorge Reyes Peralta, también estimadísimo abogado connotado de Veracruz y presidente del capítulo Veracruz de este Congreso Nacional de la Abogacía, amén de penalista y además el decano de los penalistas en Veracruz y creo que en todo el país. Por favor, doctor, si usted tan amable con sus comentarios. Doctor Roberto Vidal, nuestro presidente, le quiero dar las gracias por haberme tenido en este panel. ¿Qué les puedo decir a todas las personas que me anteceden la palabra? Para mi querido amigo Juan Jorge Olvera Reyes, al cual lo quiero mucho. Además, ya lo platicamos el día en Tampico, Tamaulipas. Yo lo conocí en un curso de la Latin American Bar ahí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues en el día fue un curso agradable y ya no les digo después, pero la pasamos agradable. Ha tocado un tema que es toral, ¿sí? Venimos mutando a un sistema en el cual, bueno, pues se sigue haciendo, ¿verdad? O sea, es lo más socorrido en las policías, ¿verdad? Pues dicen, lo detuvimos en la carretera, veíamos que traía unas armas ahí visibles, lo paré por sospechoso, ¿verdad? Y finalmente, pues hemos transitado en los largos años con un tema tan interesante como es la flagrancia, ¿sí? O sea, recuerdo aquel criterio de hace 8 años, que fue el más revolucionario, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, creo que era el amparo 42, me parece, del 2012, en el que se empezó a abordar el tema, porque no teníamos mucho de flagrancia, ¿verdad? Existía la cuasiflagrancia también. Entonces, el hecho de que nos orientaran, ¿verdad?, de que no bastaba dejar al criterio de la policía en qué momento había flagrancia o no, y luego que la convalidara el juez, y mucho antes me remonto atrás en que eran los informes de la policía, en que hasta el abogado participaba y todavía lo firmaba, y eso dio motivo a tantas y tantas violaciones de los derechos humanos. Lo que ha expuesto Juan Jorge Olvera Reyes de la flagrancia, los criterios que ha invocado, bueno, pues desde luego coincido con quien me anteceden en la palabra, de que pues es un tema, pero para que nos pasemos varias conferencias y estemos un tema de plática. ¿Por qué? Porque es una pieza toral de este sistema, ¿sí? O sea, hablaban del primer respondiente. Bueno, pues la flagrancia depende de lo que el va y le dice al Ministerio Público, al fiscal, ¿verdad? Y pues llegamos con el juez y el abogado que no se sabe defender, ¿verdad? Pues ese momento procesal en que dejaran ilegalmente retenido o no al justiciable, bueno, pues muchos hemos visto que es un gran momento que no lo saben usar
y no estos criterios y esta experiencia en flagrancia, pues no logramos desarrollar nosotros en perjuicio precisamente de esos justiciables. Quiero agradecer nuevamente, quiero felicitarte, Juan Jorge Olvera Reyes, porque es un placer escucharte. Y bueno, pues quiero que sigamos viéndonos en este panel, y a usted, doctor Roberto Vidal, por esa deferencia que ha tenido. Y bueno, pues valga el comercial, pero mañana hay un gran evento en el Senado de la República que es muy trascendental para la vida de este país. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes, ¿sí? Te felicito nuevamente, Juan Jorge Olvera Reyes. Gracias, presidente, y felicito a todos los compañeros del panel. Maestra Reina Karina, quiero conocerla personalmente. Veracruz es su casa. Aquí tienen este bello puerto. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge Reyes Peralta. Hagamos el comercial completo, estimado doctor Jorge Reyes Peralta. Efectivamente, el doctor ha sido invitado por el Senado de la República como presidente del capítulo Veracruz de este Congreso Nacional de la Abogacía al Encuentro Nacional Digital sobre el tema los desafíos de la justicia mexicana. El día de mañana va a estar allá el doctor Jorge Reyes Peralta, seguramente representando de manera muy digna a este Congreso Nacional de la Abogacía. Doblemente felicidades. Y siguiendo con el mismo comercial, el viernes 21 a las 18 horas lo tendremos en esta plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Muchas gracias, estimado doctor. Cedemos el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Lozada Márquez para que nos haga favor de hacer sus comentarios. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, me permito celebrar la magnífica exposición del doctor Olvera, así como la participación que tuvieron todos los panelistas que me preceden. Yo creo que la participación de un servidor es muy concreta, muy nada más para robustecer lo que ya se expuso. La importancia del tema de la exposición del doctor Olvera es impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro sistema judicial y particularmente en nuestras normas, pues ante leyes imperfectas y más en la innovación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay la necesidad de los tribunales de la Federación de interpretar esas lagunas o esas redacciones, como bien decía la maestra Reina Karina, ¿no? Entonces, qué puntual la explicación del tema de la interpretación del Poder Judicial de la Federación respecto al Código Nacional, que dicho sea de paso, pues seguimos adaptándonos al nuevo sistema, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa también puntualizo muy bien la explicación de algunas tesis, algunas interpretaciones que se dieron, como la contradicción de tesis 20/2020 respecto a la orden de aprehensión, la necesidad de la interpretación de esos vocablos, como la necesidad de cautela para emitir una orden de aprehensión, sino no nada más basta con leer la norma, ¿no? Sino esa necesidad de interpretación de los tribunales para saber los requisitos y la exigencia que implican los procesos penales, precisamente esos vocablos que establece el Código Nacional. Asimismo, también aquella expresión de sinsustanciación que bien comentó el doctor Olvera respecto al recurso de revocación, que bien se planteó en la contradicción de tesis 35 del 2020, como decimos coloquialmente, calientita, salida a publicar el 14 de agosto, que fue la semana pasada. Entonces, ahí la importancia del tema. Yo muy puntual, nada más invoco la tesis de jurisprudencia. Esta es de plenos de circuito, no es de la Corte, es plenos de circuito, que es la 68, respecto al no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué es importante este tema o esta interpretación? Porque refiere al muy polémico artículo 258 del Código Nacional y al muy polémico recurso innominado, ¿no? Que ha sido susceptible de la interpretación constante de los tribunales del Poder Judicial de la Federación respecto a su procedencia, su improcedencia, su agotamiento para cuestiones de juicio de amparo, si por cuestiones de improcedencia del juicio de amparo, si había que agotar el recurso innominado, si no lo había que agotar. Y entonces hemos venido en una interpretación constante y variable de los diversos tribunales de la Federación respecto a este recurso innominado. Y aquí esta tesis es del 21 de febrero de 2020,
pero repito, la tesis de plenos de circuito es la 68 y establece precisamente la necesidad de agotar primeramente el recurso innominado en contra del no ejercicio de la acción penal, no obstante que no establece una suspensión para la procedencia del juicio de amparo, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, en la necesidad de interpretar la norma ante sus deficiencias, ante la necesidad de la interpretación de los vocablos que establecen los preceptos, pues sumamente importante el tema, y el doctor Olvera lo puntualizó muy, muy bien, y no nada más decir, pues estas son las jurisprudencias, esta es la interpretación de los tribunales, sino establecer puntualmente cómo se emite, quiénes la emiten, cuándo son vinculantes, como bien decía la maestra Reina Karina también, igual que el doctor Olvera, cuándo son vinculantes y cuándo no, ¿verdad? No siempre aplican, no siempre está la autoridad obligada a acatar alguna interpretación, o sí lo está, ¿verdad? Y a lo mejor puede incurrir una autoridad en un incumplimiento ante un criterio ya establecido donde se establezca o predomine tal o cual interpretación de la norma, ¿no? Entonces, muy, muy afortunado el tema, muy afortunada la exposición del doctor Olvera y de todos los panelistas. Mi participación concluye con ese comentario y esperemos tener más eventos de estos, agradeciendo mucho la invitación que recibí para colaborar en esta participación. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Lozada Márquez. Los agradecidos somos nosotros por su brillante participación y por destacar con estos comentarios la valiosa, la excelencia en la disertación del doctor Juan Jorge Olvera Reyes. Muchísimas gracias. A mí en lo personal me sorprendió lo documentada de esta conferencia que nos aporta datos tan interesantes como el de 1933 y 1948, cuando ya se definía de alguna manera la presunción de inocencia. Muchísimas gracias. Para continuar con esta conferencia, le voy a rogar al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, quien es presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este Congreso, nos haga favor de leer las preguntas que ha hecho los participantes. Por favor, doctor, si es usted tan amable. Con todo gusto, con su venia, señor presidente Roberto Vidal. Buenas tardes a todos mis compañeros copanelistas. Y bueno, procediendo a la lectura de las preguntas, que a decir verdad hay muchas más felicitaciones que preguntas. Realmente tienen todos un foro excelente y opiniones que sin lugar a duda se desbordan en felicitaciones y reconocimientos a cada uno de los que me antecedieron en el uso de la voz. Hay una pregunta que me parece prudente contestar, que la hace Facundo Fernández. Dice, ¿qué opinión se merece antes que esa hay otra, perdón, que hay dos foros de preguntas por acá. Dice, ¿qué opinión se merece que la exsecretaria Rosario Robles siga en prisión preventiva ya a más de un año? Si quisiera alguien hablar al respecto, pues sin duda necesitarán los legajos del expediente y tantas cosas, pero no sé. Doctor Juan Jorge Olvera, si quiere responder. Voy a hacer una referencia muy particular porque precisamente el actual defensor de la persona que refieren como Rosario Robles es un buen amigo, como es Epigmenio Mendieta, gente muy capaz y reconocida. Estos tipos de asuntos, pues, de acuerdo a mi experiencia, están adosados de algunas vicisitudes o circunstancias que los hacen complejos y por lo tanto su análisis jurídico se requiere pues, tener las constancias como lo dice el doctor Juan Francisco para dar una opinión más concreta y exacta. Lo que sí puedo afirmar es que el defensor que actualmente preside esa defensa es gente
muy capaz, muy preparado y con un alto sentido de conocimiento sobre el sistema acusatorio, y que le deseo suerte a la postre en esa defensa que lleva. ¿Alguien más de los panelistas que quisieran pronunciarse al respecto? Adelante, doctor Jorge Reyes Peralta, por favor. Su micrófono, si es tan amable. Les quiero comentar, hay un caso aquí en el estado de Veracruz y tenemos un gobierno que tiene menos de 2 años en el mando. El anterior gobernante y el anterior fiscal, que ahora es prófugo de la justicia, llevamos un juicio político. Yo encabecé el primer juicio político en su contra. El gran tema era precisamente el caso de que había justiciables, varios, todos exfuncionarios, entre ellos el fiscal general del Estado, yo defendiendo al exdirector general de servicios periciales con 35 años de servicio, 3 veces director de servicios periciales, y el tema es el mismo, ¿sí? El tema es el mismo. Los acusaban de desaparición forzada. En ese entonces logramos nosotros a través de amparo, ¿verdad? Porque siempre el juez de control dijo que era un delito grave, y logramos a través del amparo, ¿verdad? Pues en primer lugar establecer que no era un delito grave. Ahora ya lo es, pero antes no. Y el amparo fue para el efecto, ¿verdad?, de que dijera que no le impusiera la prisión preventiva oficiosa porque el delito no era grave. Entonces, fácil, nada más le cambiaron, en vez de prisión preventiva oficiosa, le pusieron prisión preventiva justificada. Y de ahí nos fuimos a nuevos amparos, y ahí nos fuimos a nuevos recursos, y después de 2 años y medio, logramos que enfrenten en libertad su proceso. O sea, toda la vida hemos dicho que la política y la procuración y la administración de justicia no deben confluir, ¿verdad? Y en este caso, bueno, pues estamos viendo los 2 raseros de la justicia, que es un reclamo nacional y mundial. Tenemos el caso Lozoya, tenemos el caso Rosario Robles. Conozco, al igual que Juan Jorge Olvera, al abogado que lleva el caso de la señora Robles, pero pues desde luego el derecho de la señora es enfrentarlo en la libertad, pero con el plus político que tiene, ¿verdad? A eso tiene que enfrentarse. Todo a través de amparos, amparos para efectos, amparos en revisión, inconformidades, no dar por cumplidas las sentencias. Le espera un buen tiempo. Esa es la triste realidad que tenemos. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias al doctor Jorge Olvera y al doctor Jorge Reyes Peralta su participación respecto de esta pregunta. Y el señor presidente Roberto Vidal, le informo que realmente no hay preguntas. El chat se ha desbordado en meras felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos pronunciamos también en la misma tesitura que lo hace el doctor Jorge Reyes Peralta, al señalar que este caso tan publicitado, pues lo menos que hay son cosas raras, porque efectivamente desde nuestro particular punto de vista como abogados penalistas, consideramos que hay un exceso en esa prisión preventiva. Pero bueno, finalmente prevalece la discrecionalidad que tiene o que tuvo en ese momento el juez, y esa es una realidad que efectivamente tendrá que enfrentar. Nosotros confiamos plenamente en las instituciones, en este caso a las instituciones jurisdiccionales, y seguramente a partir de una buena argumentación y fundamentación jurídica habrá de resolverse este caso. Por eso es muy importante la capacitación y la especialización de los abogados, sobre todo a partir de la reforma de 2008, cuando se constituyó el sistema acusatorio y oral, en donde todo abogado lo menos que puede saber son 5 teorías. La teoría del caso, la teoría del hecho, la teoría de la prueba, la teoría de la interpretación y la teoría de la argumentación jurídica. Sin esas teorías, prácticamente es imposible postular en la abogacía y sobre todo en el ámbito penal. Muchísimas gracias. A mí no me resta más que agradecer la presencia
de todas y todos ustedes. Agradecer, por supuesto, la presencia de la jueza maestra Reina Karina Torres. Muchísimas gracias por su tiempo. A nuestro querido amigo doctor Jorge Reyes Peralta. Esperamos estar pronto en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan por el bello estado de Veracruz. Por supuesto, a nuestro amigo el doctor Juan Carlos Lozada Márquez, a quien apreciamos sus valiosos comentarios. Y sin duda, como siempre, a nuestro amigo doctor Fausto Villarreal García. Ha sido un gran gusto verlo, estimado doctor. Espero saludarle personalmente. A mi querido amigo doctor Juan Francisco Solorio, como todas estas conferencias, nos hace el favor de acompañarnos y participar en este foro. Al doctor Iván Hurtado, secretario general de este Congreso Nacional de la Abogacía, y quien hace posible la transmisión de este evento a partir de la operación de la plataforma Zoom. A todos los participantes en esta plataforma, en Facebook Live, les agradecemos mucho su presencia. Y como siempre, le vamos a rogar al doctor Iván Hurtado nos haga el favor de proyectar el reconocimiento que habremos de entregar de manera física más adelante al doctor Juan Jorge Olvera Reyes por la excelencia en su magistral conferencia Criterios Jurídicos derivados de las interpretaciones del Código Nacional de Procedimientos Penales por el Poder Judicial de la Federación. Estimado Juan Jorge, te felicito por esta extraordinaria conferencia y doblemente agradecido. El Congreso Nacional de la Abogacía se congratula por esta conferencia y les damos a todos ustedes la más cordial de nuestros deseos. Que tengan ustedes buenas noches y les mando un fuerte abrazo a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso al doctor Juan Jorge Olvera Reyes. Gracias a todos y un abrazo. Mucha salud, sordo. Nos vemos en nuestra próxima transmisión el próximo viernes 21 de este mes, en donde escucharemos con mucha atención al doctor a Jorge Reyes Peralta. Están ustedes muy cordialmente invitados para que participen también en este panel, en esta transmisión. Que tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches.